tema que nos va a servir para la introducción al álgebra es fracciones, operaciones entre fracciones en general. Igual, pues sé que lo han visto en algún momento, pero pues, hay veces que se nos quedan dudas, ¿no? de esos temas. Entonces, pues, eso estamos. Vamos empezando, ¿no? Primero, simplemente algo muy sencillo, creo que esto lo tendrán más o menos claro, y si no me detienen, ¿qué es lo que representan las fracciones, ¿no? En general. Por ejemplo, habrán visto escrito algo, esta notación. Por ejemplo, dos tercios, ¿no? Que también se lee como la relación 2 entre 3. Esto normalmente podemos entender, y así nos lo explican un poco, que representa, digamos, agarrar una unidad, un pastel, una pizza, y partirlo en un cierto número de pedazos. En este caso, si alguien sabe en qué número de pedazos estamos hablando que se parte la unidad. 3. Entonces, bueno, si no lo dibujo muy chido, pues dispensa. Y lo que nos indica esta notación, cuando escribimos el numerito arriba, el numerito abajo y la rayita en medio, es que estamos agarrando dos partes de 3. ¿Sí? En este caso quiere decir que agarramos una unidad, la dividimos en 3 partes, y de esas 3 partes tomamos nada más 2. ¿Sí? ¿Alguien nunca ha visto esto? Bueno, entonces, si creen que está como muy sencillo, pues seguimos, pero la idea es que más o menos se pueda visualizar, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos ahora 7 tercios, ¿eso cómo lo visualizaríamos? Igual, agarramos una unidad y la tenemos que partir en el número que me indique el número de abajo, ¿sí? En este caso 3. Pues, por ejemplo, tengo una unidad y la parto en 3. Y lo que me dice el número de arriba es cuántas de esas voy a tomar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si me dicen, si aquí me dicen 2 tercios, pues no tengo bronca, parto en 3 mi pastel, mi pizza o lo que sea, y de esos 3 cachos agarro 2 y ya estoy. En este caso, por ejemplo, que me dicen que son 7 tercios, pues aquí pues nada más tengo 3, ¿no? ¿Cómo agarro más? Entonces lo que hago es que pues, dibujo más de mis unidades, incluso otra. Es decir, que parto en 3 y de esos tercios agarro las 7 unidades, ¿no? Aquí pues agarro 3, aquí agarro otras 3, ahí ya voy 6 y agarro una más. ¿Sí? Y ahí ya tengo los 7 tercios. Entonces, aquí puedo visualizar que aquí ya no estoy hablando de una sola unidad, sino que ya tengo una unidad, 2 unidades y un cachito de otra unidad. Eso a veces lo escriben, a mí no me encanta esa notación, pero seguramente se habrán encontrado alguna vez. Lo escriben de esta manera. Lo pueden poner como 2 unidades y un tercio, ¿no? A mí no me gusta eso porque siento que se puede confundir mucho con la multiplicación. O sea, como si aquí estuviera 2 por un tercio. Pero bueno, lo pueden llegar a poner así, ¿no? Y esto nos lleva a que las fracciones se pueden representar de diferentes maneras. Eso es a lo que le llaman fracciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si yo dijera, muy sencillo, ¿no? Un medio, más bien, empezando al revés. Si tomo 2 cuartos de una unidad, lo que me están diciendo es, bueno, agarras tu unidad, la partes en 4, y el dibujo no son iguales, pero pues, se llama la corriente. Agarro 2 de esos 4, ¿no? Ahora, debería ser claro que esto es lo mismo que si yo hubiera partido en 2 y hubiera agarrado una de esas mitades, ¿no? Estoy agarrando la mitad del círculo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, es lo mismo que si yo, pues, vamos a ponerlo así. ¿Para qué lo parto en 4 y agarro 2 si pude haberlo partido nada más en 2 y agarrar esa mitad? Exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces eso es a lo que le llaman una fracción equivalente. Se escribe de diferente manera, pero es lo mismo, partir en 4 y agarrar 2 o partir en 2 y agarrar 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿No? Bueno, como ven, de lo que se trata es de agarrar unidades y partirlas, que es lo mismo que dividir, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo digo 2 cuartos, también luego se puede leer 2 entre 4. Vamos a poner un ejemplo con estos números. Ahora lo voy a poner al revés. 4 entre 2, o 4 medios, ¿sí? Lo que voy a hacer, entonces, es que tengo que pintar mis unidades y tengo que agarrar 4 mitades. Entonces voy a agarrar una unidad, la parto a la mitad, agarro otra unidad, la parto a la mitad y ahí ya tengo mis 4 mitades, ¿cierto? Entonces las tomo completas. Es decir, que esto es lo mismo que agarrar 2 unidades completas, ¿sí? Esto es una manera de leerlo, es que esto es 4 entre 2 es igual a 2, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? Son maneras diferentes de representar lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, ¿cómo se operan las fracciones? Por ejemplo, hay algo muy sencillo. Si yo tengo, vamos a decir que quiero multiplicar, agarrar 2 por 1/3. Ahora sí, así lo voy a poner. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, pues esto lo que es el doble de 1/3, ¿cierto? ¿Cuánto es 1/3? Bueno, partimos aquí la unidad. Agarro 1/3. ¿Alguien sabe cómo se multiplican las fracciones? Ajá. En este caso se pone un denominador y se multiplica de forma horizontal. Sí, el 2 por el 1 y el 1 por el 3. Ajá. Bueno, tú dices, por ejemplo, esto, ¿no? Ponerlo así. Ajá. Todos han visto esto. Es una regla, vamos a ver ahorita por qué. ¿Cómo se multiplica esto? Simplemente, pues de la manera, digamos, más directa, que es el 2 por el 1, que es 2, entre el 1 por el 3, que es 3. ¿Sí? Lo pueden ver aquí en la figurita. Si este es 1/3, cuando multiplico por 2, pues es el doble, es 2/3, en efecto, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Regresándose un poquito. En general, ¿qué es aritméticamente el número 1/3? Cuando yo tengo un número como el 3, por ejemplo, y lo multiplico por 1/3, esto lo vamos a ver así. Entonces tengo mis tercios. ¿Cuánto sería agarrar el triple de 1/3 si 1/3 es este? Ajá. Por un lado por esta regla y por otro lado pues simplemente por ver el dibujito, ¿no? Es uno de los 3 pedazos. Si agarro el triple es agarrarlo 3 veces y es exactamente un entero. Esto se llama que sea el inverso multiplicativo del 3, ¿sí? Es decir, es bueno, el nombrecito este lo único que quiere decir es que es el número que cuando los multiplico me da el 1, el neutro multiplicativo, que como decíamos estamos de acuerdo en que 3 es lo mismo que 3 enteros. Entonces 3 enteros por 1/3, como decía el compañero, ¿cómo se multiplica? Bueno, 3 por 1, 3, y 1 por 3, 3, 3 entre 1, 3 entre 3, 1, ¿sí? ¿Esto lo tienen claro? En lo que suele haber a veces problemas es con la suma de fracciones. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, en vez de dar, digamos, la regla que se suele dar para memorizar para sumar fracciones,
vamos a pensarlo de esta manera. Esto de las fracciones equivalentes que les decía, por ejemplo, si yo quisiera sumar 1/3 más 2/3, por ejemplo, esta suma. Esta, ¿cómo la haríamos sin pensar en, digamos, en alguna fórmula que nos hayan enseñado? ¿Qué quería decir esto? Bueno, agarro un 1/3 del pastel y agarro 2/3 del pastel. Al final, ¿cuánto tendría? Tendría el pastel entero, tendría 3/3 del pastel, ¿no? Entonces, en este caso, la regla va a ser muy sencilla, simplemente pues el denominador, la parte de arriba se llama numerador y la de abajo denominador, ¿sí? Entonces, sumo la parte de arriba, que es el numerador. Entonces, si tengo 1/3 y tengo 2/3, pues simplemente al final voy a tener 3/3, ¿sí? Aquí el denominador pasa igual, y aquí sumo el 1 y el 2, y esto me da 3/3, que es, como decíamos, una unidad entera, ¿sí? En este caso, estoy teniendo el mismo denominador, y entonces es muy sencillo visualizarlo. Otra vez con el dibujito. Si tengo este y tengo este, aquí tengo 1/3, aquí tengo 2/3, y si lo sumo, pues agarro el cachito de arriba, los dos cachitos de abajo, pues eso me da simplemente los 3 cachitos al final. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar de este lado? Entonces, siguiendo con la misma lógica, por ejemplo, si tengo que sumar 1/4 más 2/4, pues lo mismo, ¿no? Ya lo voy a hacer aquí más pequeño. Entonces, 1/4 pues lo represento como uno de los 4 cachitos, los otros 2/4 pues pueden ser estos 2 cachitos. Y al final pues es muy sencillo, ¿no? Si agarré uno de los 4 pedazos y luego agarré otros 2 iguales, pues ¿con cuántos me quedo al final? Con 3 igual cuartos, ¿no? Entonces son estos. Entonces lo mismo, aquí simplemente sumé arriba y abajo, abajo dejé igual. ¿Sí? ¿Dudas hasta allá atrás? Bien, si eso está claro, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo sumo si no tengo el mismo denominador? Es decir, por ejemplo, si tengo, imagínense que quiero sumar 1/3 más 1/6. Ya no puedo hacer exactamente el mismo razonamiento, ¿no? Porque ya no tengo el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, aquí, si parto en 4 y agarro un cachito, y parto en 4 otra vez y agarro 2 cachitos, entonces al final estoy agarrando 3 cachitos, ¿no? Simplemente, ¿sí? En este caso ya no es lo mismo. Vamos a dibujarlo. Entonces ahí tengo 1/3 y aquí tengo 1/6. ¿Cómo puedo sumarlos? ¿Alguien tiene alguna intuición de cómo podrían sumarse estos dos? Sin apelar, digamos, como fórmulas que ya se sepan. ¿Alguna idea? Ajá, o sea, se hace esa cosa de cruzarlo, pero la pregunta es ¿por qué? Porque más que lo apliquen, digamos, como que digan, ah, sí, aquí se multiplica cruzado, que también está bien, les va a ser útil. La cuestión es entender por qué se operan así. Porque, bueno, en general, en matemáticas, depende de qué tan profundo se quieran meter, pero lo más importante es entender por qué hace uno lo que hace, ¿no? Que eso es lo que uno casi no entiende.
Por ponerles un ejemplo, no sé si alguna vez se han preguntado por qué el área del círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Pues, misterio, ¿no? Bueno, pues sí hay una razón y uno tiene que demostrar que eso es así. Entonces, en este caso igual, la cuestión es entender por qué funciona eso de cruzarlos como decían los compañeros. Entonces, la cuestión es simplemente aplicar, digamos, una especie de truco, que es el siguiente. Yo no sé operar fracciones cuando tienen denominadores diferentes, pero sí sé operarlas cuando tienen el mismo denominador, ¿sí? En esta parte nadie tiene duda, ¿no? 1/3 más 2/3, pues 3/3. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer que estos dos de alguna manera lleguen a tener el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera podría yo escribir esta fracción, 1/3, para que en vez de estar en tercios esté en sextos? 1/3 es lo mismo que 2/6, de hecho puedo hacerlo aquí, digamos, voy a partir todas estas en la mitad, y al final estos son sextos, y en vez de verlo como 1/3, lo voy a ver como 2/6, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que 2/6 más 1/6. Y ahora sí, ¿cuánto es 2/6 más 1/6? 3/6, ¿no? Porque ya tengo el mismo denominador. Entonces, ¿sí? ¿Vieron entonces de qué se trata esto? Es de hecho lo mismo que decían por acá, solo que es entender por qué se hace esto. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, esto lo puedo hacer en general con las fracciones, que es multiplicar por arriba y por abajo por el mismo número. Por esto mismo, porque es lo mismo, por ejemplo, agarrar 1/3 que si agarro 2/6, que es multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Sí? Véanlo así. 1/3, si lo multiplico, vamos a descomponerlo de esta manera. 1/3, ¿están de acuerdo en que es lo mismo que si yo multiplicara 1/3 por 1, ¿no? Cualquier número multiplicado por 1, pues es el mismo, ¿no? No cambié nada. Y ahora el truco es entonces decir, bueno, pues ese número 1 lo puedo ver, voy a escribir esto igual, y ese 1 es lo mismo que 2/2, ¿cierto? Y yo ya sé multiplicar estos, ¿no? Es 1 por 2, es 2, y 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es mostrarles que si yo tengo una fracción, en este caso 1/3, digamos que podemos omitir este paso y simplemente multiplicamos arriba y abajo por el mismo número, la fracción es la misma. ¿Sí? 1/3, aquí lo estoy multiplicando por 1, que es no hacerle nada, y ese 1 lo estoy escribiendo como 2/2, ¿de acuerdo? Porque 2 entre 2 es 1, y eso es multiplicar arriba por 2 y abajo por 2, y de hecho es este mismo dibujito. ¿Sí? ¿Dudas con eso? En general, ¿puedo borrar de este lado? Esto de fracciones va a ser útil en la parte de los despejes y de las ecuaciones lineales, así que es importante que quede claro.